Usted va a hablar sobre el nombre de... El 16 de marzo, que es la fecha en la cual se recuerda una de las luchas más importantes que tuvo el movimiento obrero a nivel nacional y sin lugar a duda la lucha obrera más importante, que culmina justamente con un triunfo que se festeja con una movilización masiva el 16 de marzo de 1974 desde las fábricas o desde la fábrica Asinda hasta la Plaza Constitución. Esos hechos comienzan el 7 de marzo del mismo año, o sea, del 7 de marzo de 1974, cuando se produce una huelga porque la UOM, que estaba intervenida, expulsa a un grupo de obreros de Asinda, entre los cuales se encontraban algunos miembros de comisión interna. Por esa razón, si lo expulsaban de la UOM, es decir, de su afiliación, podían ser también echados o despedidos de la fábrica. Entonces convocan a una asamblea en el turno de las 14 horas y esa asamblea decide la toma de fábricas, comenzando, digamos, a solicitar. En realidad esta era una lucha mucho más larga, que venía de mucho más tiempo antes. Podríamos decir que viene desde 1970, cuando había fracasado otra huelga que se había desarrollado en Asinda entre 1969 y 1970, y que también habían despedido a un grupo importante de la comisión interna y del cuerpo de delegados, y que habían comenzado los obreros a organizarse clandestinamente hasta el año 1973, en donde ganaron la comisión interna, y toda esta lucha de los trabajadores de Villa Constitución era por la normalización y democratización del sindicato local. ¿Cómo era más o menos el contexto en la Argentina en ese momento? En el año 73 se había recuperado la democracia en Argentina después de los años de la dictadura argentina, de la Revolución Argentina. Y, por lo tanto, se abría un periodo digamos, de efervescencia política que ya había comenzado en el 69 con el Cordobazo y el Rosariazo y demás. Entonces se vivía un auge de masas, se vivía, digamos, un periodo, a eso se llamó la primavera camporista, porque era, digamos, un periodo en donde se confiaba muchísimo en todas las posibilidades que abría la democracia para la conquista, las reivindicaciones de los sectores populares, de poder transformar la realidad del país, de construir una Argentina más solidaria, un país más justo, pero después va cambiando, la situación aumenta muchísimo la violencia política. Algunos autores hablan de una situación de guerra civil, y para 1974 estos hechos que se producen en Villa Constitución se enmarcan, digamos, en un periodo ya de crisis, de este apogeo de la lucha de clase, y donde se asiste hacia un reflujo, es decir, avanzan las posiciones más de derecha, los crímenes políticos, la actuación de la AAA, y bueno, en Villa Constitución al año siguiente vamos a padecer justamente toda esta violencia política que arroja finalmente un saldo de víctimas del terrorismo de Estado de 60 víctimas. Bueno, ¿y por qué este hecho en la historia de nuestra ciudad amerita que nuestra institución lleve su nombre? Y este hecho lo amerita porque es la lucha histórica de Villa Constitución más importante, que ha trascendido las fronteras de Villa Constitución, que es reivindicada por todos los sectores populares, porque es valorada, digamos, por la heroicidad y la férrea voluntad demostrada por todo el pueblo de Villa Constitución para defender a sus líderes sindicales, porque, digamos, todas las cosas que se lograron con posterioridad, desde el sindicato, el barrio 16 de marzo, la obra social, el sanatorio, el camping, fueron producto, digamos, de esta lucha realizada durante todos estos años, de la sangre derramada, y que
parece sumamente valioso que una escuela elija democráticamente un hecho que ha marcado con sangre, pero también con valor y heroísmo a nuestra ciudad, y que la ha llevado, digamos, a que se conozca Villa Constitución justamente por su lucha en todo el país, y hasta ha habido científicos que han estudiado este hecho en el exterior, y más de uno. Esa es la trascendencia que ha tenido esta lucha, y que por eso me parece que amerita que una escuela reciba este nombre, porque sería también demostrar que los jóvenes tienen memoria, que no han olvidado, que no olvidan el pasado, y que aquella frase que dice memoria y verdad de justicia ha encarnado en la juventud, y que por lo tanto debemos estar orgullosos de esa juventud que no olvida ni a sus mártires ni a sus héroes. Bueno, señor Rodríguez, muchísimas gracias por compartir su conocimiento sobre esta fecha a nosotros. Gracias a ustedes por haber incluido dentro de la terna a dos hechos que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con la historia de los trabajadores, y que tiene que ver con la lucha, que es el 16 de marzo, que recuerda el Villazo, y a Tito Martínez.